Los glóbulos rojos de la sangre se conocen en términos médicos como eritrocitos y son de color rojo porque contienen una proteína llamada hemoglobina, la cual a su vez contiene hierro, que al entrar en contacto con el oxígeno se torna de color rojo. La hemoglobina transporta oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos y órganos del cuerpo. Bueno, pues la anemia es una enfermedad en la que el número de glóbulos rojos o la concentración de hemoglobina contenida en estos es menor que lo normal. Por tanto, en presencia de anemia, el cuerpo no recibe suficiente cantidad de sangre rica en oxígeno, lo cual hace que el paciente presente los siguientes síntomas: cansancio y debilidad, dificultad para respirar tras una actividad leve o incluso en reposo, piel pálida o amarillenta, conjuntivas palpebrales blancas y escleróticas azulosas, dolor de pecho, manos y pies fríos, entumecimiento y hormigueo de las manos y los pies, dolores de cabeza, uñas pálidas y quebradizas, mareo al ponerse de pie, lengua adolorida o inflamada y caída del cabello. La anemia se puede presentar en personas de cualquier edad, desde niños hasta ancianos, y puede ser grave e incluso potencialmente mortal si no se diagnostica y trata a tiempo. Una persona puede desarrollar anemia si su cuerpo pierde demasiados glóbulos rojos o si la médula ósea no produce la suficiente cantidad de estos. Las principales causas de ello son, en primer lugar, pérdida de sangre y, en segundo, deficiencia de vitaminas y minerales. Toda afección que implique perder sangre puede causar anemia. Por ejemplo, sangrado menstrual excesivo o bien sangrado por trastornos crónicos tales como úlceras gastrointestinales, cáncer, enfermedad renal, colitis ulcerosa, artritis reumatoide y enfermedad de Crohn, entre otros. En estos casos, el sangrado provoca una pérdida de glóbulos rojos y hemoglobina más rápidamente de lo que el cuerpo los puede producir. En cuanto a la deficiencia de vitaminas y minerales, la médula ósea produce glóbulos rojos y hemoglobina, pero para ello necesita hierro, ácido fólico y vitamina B12, que habitualmente se obtienen de los alimentos. Por tanto, las personas que no consumen estos nutrientes desarrollan anemia. El diagnóstico de anemia se sospecha fuertemente mediante el interrogatorio clínico y la exploración física, y se comprueba a través de un estudio llamado biometría hemática, en donde se contabiliza la cantidad de glóbulos rojos y la concentración de hemoglobina principalmente. Los valores de estos parámetros varían entre los diferentes laboratorios, pero en promedio el rango normal de eritrocitos es de 4.5 a 5.9 millones sobre milímetro cúbico de sangre en los hombres y de 4.1 a 5.1 en las mujeres. Por su parte, los valores de hemoglobina son de 14 a 18 gramos sobre decilitro en los hombres y de 12 a 16 gramos sobre decilitro en las mujeres. El tratamiento consiste, obviamente, en reponer los glóbulos rojos y la hemoglobina. Para esto, la mejor estrategia es implementar de inmediato una dieta alta en hierro, ácido fólico y vitamina B12. En este sentido, el popular jugo rojo, también conocido como jugo vampiro, está bien indicado, y los ingredientes esenciales de la fórmula son 2 piezas medianas de betabel, equivalentes a unos 60 gramos, 4 naranjas, 3 zanahorias y medio tallo de apio. Su preparación consiste en exprimir las naranjas, pasarlas por un colador de poros grandes para retirar únicamente las semillas, pero no la fibra, y poner el jugo en un recipiente. El betabel, las zanahorias y el apio previamente lavados se pasarán por un extractor de jugos y el líquido resultante se mezclará con el jugo de naranja, y eso es todo. El resultado es un riquísimo jugo que se deberá tomar diariamente por la mañana. Se puede beber en ayunas junto con algún alimento o después de este. El sistema digestivo los absorbe con la misma eficacia. Este jugo contiene gran cantidad de vitaminas y minerales, incluidos el hierro y el ácido fólico, y en todos los videos que he visto lo promocionan como el tratamiento completo ideal para la anemia.
pero ese criterio no es totalmente cierto, pues aun cuando sí es de utilidad, le hace falta un ingrediente clave, la vitamina B12. La vitamina B12 es completamente necesaria para el tratamiento de la anemia y no la contiene ningún alimento de origen vegetal, ninguno. Por tanto, para el tratamiento de la anemia, además del jugo rojo, que sí es recomendable, se deben consumir alimentos que contengan vitamina B12 o bien se deberán tomar suplementos de esta. La vitamina B12 se encuentra naturalmente en alimentos de origen animal como pescado, carne, aves, huevos, leche y productos lácteos, de manera que se debe consumir una porción diaria de alguno de estos alimentos. El mejor y de más fácil adquisición y preparación es el huevo, pero habrá quien considere que este eleva el colesterol en la sangre, lo cual es un criterio erróneo, pues los principales alimentos responsables del aumento de los niveles de colesterol malo o LDL en la sangre son las grasas saturadas y las grasas trans, y el huevo casi no las contiene. Más aún se ha descubierto que el huevo puede aumentar los niveles de colesterol bueno o HDL y ayuda a reducir el colesterol malo, de modo que el consumo regular de huevo, además de aportar vitamina B12, disminuye el riesgo de enfermedades del corazón y de accidentes cerebrovasculares. La Asociación Americana del Corazón considera razonable el consumo de un huevo por día en el marco de una dieta saludable. Del mismo modo, hay quienes consideran que el jugo rojo, por ser dulce debido al betabel, no se puede dar a personas diabéticas, lo cual es otro error, pues el betabel, también conocido como remolacha o betarraga, tiene un índice glucémico bajo, lo que lo convierte en una opción adecuada para personas con diabetes. A diferencia de los alimentos con un índice glucémico alto que provocan picos rápidos en los niveles de azúcar en sangre, el betabel proporciona un aumento más estable y gradual, lo que ayuda a mantener un mejor control del azúcar en sangre. Ahora bien, ¿no es más recomendable tomar tabletas o cápsulas de hierro, ácido fólico y vitamina B12? La respuesta es que sí se pueden tomar en estas presentaciones, pero el jugo rojo junto con una dieta de huevo, carne o lácteos es una opción mucho mejor. Esto porque el hierro administrado por vía oral es muy irritante para el estómago y hay personas que no lo consienten, sobre todo aquellas que padecen de gastritis. Por su parte, también hay quienes no les agrada el aroma del ácido fólico y la vitamina B12, pero el jugo rojo y el huevo contienen, además de los ingredientes necesarios para tratar la anemia, muchos otros componentes como fibras y todas las vitaminas y minerales que el organismo necesita, así como potentes antioxidantes, proteínas, carbohidratos y pocas grasas, lo que favorece la salud del paciente en su conjunto. En el caso de las personas veganas, el jugo rojo se puede complementar con cereales fortificados, que son una buena fuente disponible de vitamina B12. Bueno, el segundo punto necesario en el tratamiento de la anemia es atender adecuadamente la enfermedad que la provocó. Para ello, el médico tratante dará las indicaciones precisas a cada paciente en particular. Pues bien, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video con más remedios naturales de gran valor para tu salud y la de tus seres queridos. Hasta pronto.